Muy buenos días a todos y a todas. Me consta que habéis tenido un comienzo de mañana muy interesante y espero que también instructivo, que haya sembrado importantes interrogantes para trabajar y para pensar y desear que todo cambio es posible y que además estamos obligados moralmente a cambiar las cosas, ¿no? Me ha gustado mucho lo que se ha dicho en la anterior ponencia cuando se hablaba de que cuando lo viejo está muriendo y no ha terminado de morir y lo nuevo no ha terminado de nacer, en ese intervalo de tiempo es donde nacen los monstruos. Y efectivamente, en ese intervalo de tiempo podríamos considerar que se está produciendo en estos momentos, ¿no? Es el nacimiento, es el momento de esta crisis económica que no hemos provocado nosotros, de esta crisis social que va asociada a la dictadura económica que se está imponiendo en Europa y en el mundo, esta crisis democrática que viene pareja a las anteriores y, por lo tanto, también una crisis en el modelo de Estado y que entre todos y entre todas tenemos que construir de nuevo, y en esto los más jóvenes y las más jóvenes tenéis mucho que decir y mucho que hacer. Y yo os animo a que lo hagáis. Decía el Roto, pintaba el Roto en una de sus historias gráficas en El País recientemente, con esto del motivo de la crisis, decía: cuando miro demasiado los números, veo borrosa a la gente. Era una metáfora, y es una extraordinaria metáfora de la realidad política en la que nos encontramos, donde la presunta estabilidad del sistema predomina sobre las necesidades sociales. O lo que es todavía peor, representa cómo los destinos de los hombres y las mujeres de este país están subordinados al pensamiento único, donde solo computan los datos fríos elaborados por expertos que se mueven en una galaxia paralela donde la humanidad ha desaparecido. Todos los que estamos hoy aquí somos conocedores, más o menos, de cómo ha sido el surgimiento y el desarrollo ulterior de las políticas sociales. En realidad, no es hasta las postrimerías del siglo XIX y comienzos del siglo XX cuando, en virtud de las circunstancias impuestas por los procesos de industrialización, se empezaron a ofrecer soluciones tímidas en un principio a las ínfimas condiciones de vida de la clase obrera o al desamparo en que estaban sumidos enfermos, ancianos. Resolver esta situación de emergencia era urgente, aunque el camino no era fácil, entre otras razones por la resistencia que ofrecían los poderosos sectores aferrados a la laissez-faire. Esta sociedad, caracterizada por una fortísima desigualdad de clases y en la que la mayoría de la población asalariada vivía en situaciones de extrema pobreza, fue transformándose muy lentamente y con mucho esfuerzo colectivo a lo largo de un siglo. En Europa y también en España, en una sociedad en la que la mayor parte de sus integrantes gozaban de un aceptable grado de bienestar. Y esta transformación, como antes decía, ha sido posible gracias a la consecución de logros colectivos, a los sindicatos, con la mejora de las condiciones laborales y avances significativos de la regulación laboral, con la llegada de los gobiernos progresistas que implantaron sistemas progresivos de impuestos y especial y singularmente implantaron y extendieron las políticas sociales. El acceso a la sanidad y a la educación universal y gratuitas, la generalización de seguros colectivos favorecedores de garantías de ingresos en situaciones de desempleo, jubilación o invalidez, o los servicios sociales junto a la defenestrada Ley de Dependencia, ha configurado los principales pilares de los llamados estados del bienestar en nuestro país. Creo que podríamos estar de acuerdo que el conjunto formado por los sistemas de impuestos progresivos, gravando más a quienes más tienen, y las políticas sociales, los servicios sanitarios, educativos y sociales, son los que favorecen la redistribución del bienestar, limando en parte las distancias sociales generadas por los mercados e impulsando con ellos importantes niveles de cohesión social.
Estos sistemas basados en la solidaridad entre la población activa y no activa, sana y enferma, capaz y con discapacidad, han permitido obtener coberturas frente a la jubilación, la enfermedad, la discapacidad y la dependencia. Han posibilitado el acceso a la sanidad y, con ello, el alargamiento de la esperanza de vida. Han generado el disfrute de la educación obligatoria y el apoyo público a los estudios posobligatorios, contribuyendo con ello a mejorar la igualdad de oportunidades en la movilidad social, del mismo modo que las prestaciones por desempleo y los sistemas de rentas mínimas han logrado reducir el fenómeno de la pobreza vinculada al desempleo. Si algo ha dejado patente la crisis económica en la que estamos inmersos en la actualidad, es precisamente la enorme eficacia de que las políticas sociales tienen para amortiguar los efectos negativos entre la población en los declives económicos, y cómo la limitación o directamente el abandono de la intervención pública en estos ámbitos está suponiendo una gravísima pérdida de bienestar para la ciudadanía y un riesgo claro de perjuicio para la cohesión social. Del mismo modo que está quedando patente que la demanda de contención del gasto y la consecuente destrucción de nuestro estado de bienestar por parte del partido que nos gobierna no es solo fruto de la crisis, sino resultado de su política neoliberal que ha encontrado en este momento en el que estamos viviendo su mejor caldo de cultivo. Es muy probable que el año 2012 sea recordado por todos nosotros como aquel en el que se alcanzaron los mayores incrementos de desigualdad y empobrecimiento de la sociedad española en nuestra historia reciente. Digo 2012 porque aún no hemos evaluado el 2013. Desde los servicios sociales de los que soy responsables en esta ciudad, os puedo asegurar que el primer trimestre de este año está siendo el peor de los que hemos vivido hasta ahora. Está superando a los que hemos vivido en 2012. No será suficiente con el incremento de presupuesto que este ayuntamiento ha hecho en el presupuesto ordinario. Volveremos a tener que realizar un incremento de gasto posiblemente a mitad de año, considerando que hemos subido. Os voy a decir una cifra solamente para no extenderme mucho, porque los protagonistas son las personas que hoy me acompañan y os las voy a presentar inmediatamente. Pero quiero deciros que desde el año 2008 a 2013 la demanda en servicios sociales ha aumentado en un 89%. Y el presupuesto municipal dedicado a la emergencia social, es decir, a la alimentación básica, a pagar el agua, la luz, el gas, las necesidades más básicas, ha aumentado de 668.000 euros a 2.100.000 del presupuesto municipal. Y os voy a decir el presupuesto de la comunidad destinado al mismo fin. Durante 5 años, durante de 2008 a 2012, para no equivocarme, la cantidad que la Comunidad de Madrid ha destinado a la emergencia social han sido de 400 y pico mil euros, casi 500. 400 y pico mil euros. ¿Sabéis cuánto va a poner este año? 250.000 euros o 260.000 euros. Creo que no es necesario que yo haga algún comentario. La evidencia es absoluta. Y con este panorama, y para hablar de los efectos negativos que esta política tendrá a largo plazo, vamos a hacer esta mesa de debate en la que vamos a hablar de sanidad, vamos a hablar de educación, vamos a hablar de las políticas sociales y de cómo todo ello nos está conduciendo a una sociedad que cada vez está más dualizada y cada vez la desigualdad crece de modo alarmante. En primer lugar, os voy a presentar a Marciano Sánchez Baile, que está a mi izquierda, y es el portavoz de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública, es el vicepresidente de la International Association of Health Policy a partir de noviembre de 2012, nació en Plasencia, Cáceres, en el año 49 del siglo pasado. Esto parece fuerte, pero es de ayer, ¿eh? Esto era imposible. Es que como cambiamos de siglo, pues parece así, ¿no? Pero cursó estudios de medicina en Salamanca y la Universidad Complutense de Madrid, donde finalizó sus estudios. Es doctor en medicina por la Universidad Autónoma de Madrid.
Es médico interno en el Hospital de la Paz de Madrid, médico residente de pediatría de la Clínica Infantil de la Paz, especialista en pediatría y nefrología, médico adjunto de pediatría en el Hospital Niño Jesús de Madrid desde el año 77 y a partir de 2004 es jefe de la sección en el mismo centro. Es miembro fundador de la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública y de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública, en la que ha tenido varios cargos. En la actualidad es portavoz de la misma y presidente de la ADSP de Madrid, director del Observatorio de Políticas de Salud de la Fundación 1 de Mayo y portavoz del Observatorio Madrileño de Salud. Ha publicado numerosos artículos en revistas científicas de ámbito nacional e internacional con un índice de impacto de un 48,97, así como en numerosas revistas y periódicos de ámbito profesional y general. Es autor de los siguientes libros: Crisis de la medicina y de la profesión médica en España, El sistema sanitario en España, Hacia el estado del malestar, Globalización y salud, La sanidad en la Comunidad de Madrid 2006, Los profesionales de la salud en España, habiendo escrito capítulos en otros 14 libros más. Por lo tanto, os dejo con Marciano y estoy segura que nos va a hacer muy interesantes aportaciones y reflexiones para que hoy podamos debatir. Marciano. Bueno. Bueno, en primer lugar, muchas gracias a los organizadores por permitirme estar aquí con todos y todas ustedes y buenos días a todas y todos, ¿verdad? Yo voy a hablar un poco de la situación, de lo que está pasando en el sistema sanitario público, ¿no? Yo he puesto ahí que estamos en una situación en la que lo que hay es una contrarreforma sanitaria en nuestro país, ¿no? Esto... hacia allá, ¿no? Ahí. Bien, la contrarreforma se ha cristalizado en el Real Decreto Ley 16/2012 de 20 de abril, que se llama como ven ahí y que tiene como muchas otras cosas que hace este gobierno la característica de que su título dice exactamente lo contrario de lo que plantea su contenido, ¿no? Habría algunas cuestiones previas que habría que plantear. Bien, la primera es que esto se ha hecho porque se dice que en España tenemos un gasto sanitario muy elevado, pero en realidad no es así. Tenemos un gasto sanitario que es moderado, ahí tienen las cifras en la primera columna de España y en la segunda columna separadas por una barra lo de la media de la OCDE y la media de los países europeos de la OCDE, ¿no? Como ven, el gasto sanitario total en España es un poquito por encima de la media, pero en cambio el gasto sanitario total en dólares en poder paritario de compra por habitante y año es claramente inferior. El crecimiento del gasto sanitario entre 2009 y 2010 en España fue un crecimiento negativo del menos 1,3%, en el conjunto de los países de la OCDE prácticamente no se movió, ¿no? El menos 0,02, y en los países europeos el menos 0,99. El gasto sanitario público es un gasto sanitario comparativamente bajo, el 74,2% en el caso de España, mientras que el promedio de la OCDE es del 71,98, el de los países europeos del 75,5. Y el gasto sanitario per cápita en 2010 es de 2.267 dólares, ya digo, en poder paritario de compra, frente a 2.411 en el promedio de los países de la OCDE y 2.476 en el promedio de los países europeos. Y estamos aproximadamente unos 200 y pico dólares en poder paritario de compra por habitante y año por debajo del promedio. ¿Qué ha pasado con nuestro gasto sanitario? Pues realmente el crecimiento, a pesar de lo que se dice, es bastante bajo, ¿no? Ahí a la izquierda, a su izquierda, bueno, sí, a su izquierda, ¿verdad? Ven el crecimiento anual en los últimos 10 años del gasto sanitario en el promedio de los países de la OCDE, que es la flecha pequeña, ¿no? Que es de 4,1%, y en el caso de España es del 2,7%, es decir, crecemos aproximadamente la mitad de ese promedio. Pero además, lo que crece fundamentalmente es el gasto privado, como pueden ver en la figura a la derecha, en que nosotros nos situamos por encima de lo que es la relación entre el crecimiento del gasto privado respecto al público, también en los países de la OCDE.
hay problemas en las comunidades autónomas que tienen en el crecimiento sanitario, el gasto sanitario, que tienen fundamentalmente estos 4 orígenes, ¿no? Una subfinanciación de partida, un modelo de financiación autonómico bastante peculiar, un gasto farmacéutico muy elevado y sistemas de privatización muy desarrollados en algunas comunidades autónomas. La financiación promedio ha disminuido en estos 4 últimos años, están ahí los datos de 2010, 2011, 2012, 2013. En la barra azul clarita está la media. Ya ven que el promedio de gastos de presupuesto sanitario en las comunidades autónomas, aquí estamos hablando ya de euros por habitante y año, ha pasado de 1.343,95 en 2010 a 1.191,11 en 2013. Una característica importante que hay que tener en cuenta es que hay mucha diferencia entre la comunidad autónoma que más dinero destina por habitante y año y la que menos. Diferencia que se ha mantenido prácticamente en estos 4 años alrededor de unos 500 euros por habitante y año. La disminución global en los presupuestos sanitarios desde 2010, ¿verdad?, ha sido de un total de 7.183 millones de euros en el conjunto del país, ¿verdad?, y la cifra que les pone a la derecha de la diapositiva es el diferencial que hay entre el gasto sanitario presupuestado en la Comunidad de Madrid y la media, que en 2013 es de 96,9 euros por habitante y año, es decir, bueno, tienen que multiplicar por 6,5 millones, ¿no?, en el caso concreto de Madrid. La cifra de disminución de presupuesto, 7.183 millones, es del presupuesto de las comunidades autónomas. El gasto sanitario no solamente reúne el presupuesto de las comunidades autónomas, sino las partidas del Ministerio de Sanidad, las partidas de MUFACE y otras partidas variadas, por ejemplo, diputaciones, etcétera, que también son gasto sanitario público. Lo cual quiere decir que en estos 4 años la disminución real ronda entre los 7.500 y los 7.600 millones de euros menos que se dedica a la sanidad en este año respecto a 2010. Esa bajada se ha producido de manera muy distinta dependiendo de las comunidades autónomas. Si la variación promedio ha sido el 11,4%, pues va desde el 1,3% hasta el 23,3%, ¿no? Y eso tiene que ver no solamente con la situación de partida, que por supuesto no es lo mismo tener una buena situación de partida y una disminución de gasto sanitario. Por ejemplo, la comunidad autónoma que más ha disminuido su presupuesto, Extremadura, un 23,3%, era la segunda comunidad autónoma en gasto sanitario per cápita, con lo cual el gasto presupuestado para 2013 está todavía 60 y tantos euros por encima de la Comunidad de Madrid, que ha tenido menor disminución, pero que partía de unas cifras ya muy bajas, ¿vale? Hay un problema muy importante de recaudación. Como ven aquí, esta es la recaudación, la presión fiscal en porcentaje sobre el PIB en España y en la zona euro y en la zona de la Unión Europea, 27 países. Si se fijan, en España partíamos de un diferencial, que es la barra roja de abajo, partíamos de un diferencial en 2006 de aproximadamente 4 puntos. Es decir, en España la presión fiscal en 2006 era 4 puntos menos que la que existía en el promedio de la zona euro y también en el promedio de los países de la Unión Europea, 27 países. Mientras que en estos países la presión fiscal se ha mantenido prácticamente igual, ha disminuido del 41,2 al 40,8, es decir, ha bajado en 4 décimas. En España hemos pasado del 37,6 al 32,4, es decir, ese diferencial que inicialmente era de 4 puntos se ha convertido en un diferencial de 8,4 puntos. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues quiere decir que los ingresos de los sistemas de protección social, los ingresos del Estado han disminuido mucho y por lo tanto la capacidad de dar prestaciones también ha disminuido de una manera muy importante. Se retiraron impuestos, sobre todo patrimonio, sucesiones, etcétera, y sobre todo impuestos para las rentas altas. Porque ustedes quizás se puedan preguntar una cosa que parece difícil de entender a primera vista, es decir, nosotros, ustedes, los impuestos en realidad no se los han bajado, más bien se los han subido. Nos han subido el IVA, nos han subido, por ejemplo, los impuestos de la gasolina, ha subido la electricidad, es decir, un montón de impuestos que nosotros
que graban las cosas que nosotros consumimos diariamente, no solamente no han bajado, sino que han incrementado. El problema es que los impuestos que se hacen sobre los grupos de población con muy poca renta tienen muy poca capacidad de recaudación, aunque se incrementen algo. Tienen muy poca capacidad de recaudación porque nuestra capacidad de consumo, nuestra capacidad de contribuir es baja. Y por mucho que nos atornillen, pues podemos pagar poco. En cambio, la gente que tiene muchos ingresos, esa gente no solamente no se le ha subido impuestos, sino que en algunos casos se le ha bajado de una manera muy importante. Y por eso la presión fiscal en España ha bajado tanto. Bien, por ejemplo, pues hay un gran fraude fiscal. Esto es lo que dice la Asociación de Inspectores Fiscales, pues el coste del fraude fiscal equivale al presupuesto sanitario español, por ejemplo, ¿no? Es decir, pero además sabemos esto, es decir, nunca podrá haber buenos servicios públicos si no hay impuestos suficientes. Por eso, en algún momento en España se dijo, bueno, pues bajar impuestos puede ser de izquierda. Bajar impuestos será de izquierda, de derecha, de lo que usted quiera, pero desde luego es incompatible con unos buenos servicios públicos. Si usted quiere tener buenas prestaciones públicas, necesita tener buenos impuestos, impuestos potentes y además impuestos que graven sobre todo a las rentas altas, porque es ahí donde puede haber una gran capacidad de recaudación. Bueno, esto Forges, ¿no?, pues lo aclara un poco cuál ha sido la situación, ¿no? Bien, ¿por qué decimos que este Real Decreto Ley es una contrarreforma sanitaria? Bueno, primero porque cambia el sistema. Hasta ahora la Ley General de Sanidad establecía un sistema en el cual el derecho a la atención sanitaria estaba vinculado con el derecho de la ciudadanía, con el hecho de vivir en este país, estar empadronado, simplemente con eso. A partir de ahora, el derecho a la atención sanitaria se convierte en un derecho vinculado al hecho del aseguramiento, es decir, al hecho de estar asegurado. De ahí ha habido algunas cuestiones, por ejemplo, ¿no?, la mayoría del público es gente joven, por ejemplo, las personas de más de 26 años que no han cotizado a la Seguridad Social y que se han quedado fuera de la cobertura. Se han quedado fuera de la cobertura y de hecho, la mayoría de la gente no lo sabe, pero ustedes, el que tenga más de 26 años, por supuesto, puede acudir mañana al centro de salud y encontrarse que no tiene tarjeta sanitaria, que su tarjeta sanitaria ha caducado y que le dicen, oiga, a usted no le tenemos que atender, ¿no? Eso lo puede resolver haciendo una serie de trámites en el Instituto de la Seguridad Social, demostrando que su renta es baja, etcétera, pero el derecho a la cobertura de entrada lo ha perdido. ¿Bien? Yo creo que eso lo tenemos que tener claro. El segundo bloque de gente que ha quedado fuera han sido los inmigrantes irregulares. Todos los inmigrantes que no tienen una situación legal en nuestro país se han quedado sin cobertura sanitaria, que es lo que más ha salido en los medios de comunicación. Un tercer bloque de actuaciones tiene que ver con la revisión de la cartera de servicios. O sea, la cartera de servicios que tenía el Sistema Nacional de Salud, que son las prestaciones que estaban garantizadas por ese Sistema Nacional de Salud, se han fragmentado en tres grupos. Una cartera de servicios básica, que es la que sigue siendo una prestación gratuita, una cartera suplementaria y otra cartera complementaria. Esas dos carteras, la suplementaria y la complementaria, pasan a estar sujetas a copago. Y la cartera básica se va a revisar. Todavía no se ha revisado la cartera básica, pero se va a hacer. Y como ustedes pueden comprender, esto no se va a revisar incrementando las prestaciones, sino disminuyéndolas. Y vamos, está claro que muchas van a salir. Por ejemplo, unas prestaciones que está claro que van a salir son todas las que tienen que ver con los derechos sexuales y reproductivos, planificación familiar, IVE, etcétera. Estas van a salir fuera de la cartera básica y eso quiere decir que las personas que quieran acceder a estas prestaciones van a tener que pagarlo de su bolsillo en todo o en parte. Una tercera cuestión que hacía este Real Decreto es establecer copagos generalizados sobre farmacia, estableciendo un copago a los pensionistas, ¿no?, que ya está en marcha, incrementando el copago de los activos, sobre transporte sanitario, sobre dietas, sobre prótesis, sobre órtesis. Y además se puso en marcha un nuevo medicamentazo que excluía 417 medicamentos de la financiación pública. Además, medicamentos que eran de muy bajo coste, pero de una utilización muy importante, y algunos de ellos que eran para síntomas, se dice menores, pero que afectan mucho a la calidad de vida de las personas.
¿Qué sabemos? Bueno, sabemos que los sistemas de seguros son mucho más caros, que aumentan las desigualdades. Hace poco un país, que ha sido Holanda, ha cambiado el sistema sanitario, estableciendo un sistema de seguros. El gasto sanitario sobre el PIB se incrementó un 3% y además mucha gente tenía prestaciones diferentes. Y luego el caso de los inmigrantes, porque está claro que aparte de consideraciones humanitarias, no entender a los inmigrantes supone problemas de salud pública, problemas sanitarios, porque se les deja como única puerta de entrada en el sistema las urgencias, con lo cual el dispositivo acabará saturado, y evidentemente de coste, porque si una enfermedad se diagnostica en sus momentos iniciales, el coste de atenderla es mucho más bajo que si se demora mucho el diagnóstico y al final se acaba atendiéndola cuando ya está muy evolucionada y crea problemas muy importantes. ¿Qué ha pasado con los copagos? Bueno, pues es evidente, muchos pensionistas no pueden pagar y se quedan sin medicamentos que necesitan. Si ustedes ven la información que da el Ministerio, mienten como bellacos, ¿no? Porque es lo que tienen costumbre de hacer. Dicen, bueno, ha bajado mucho el gasto farmacéutico. Hombre, claro, ha gastado mucho el gasto farmacéutico porque hay mucha gente que, primero, ya no está cubierta los medicamentos que consumía por el sistema público de salud, y luego además hay mucha gente que, aunque está cubierta, no retira el medicamento a la farmacia porque no puede pagar lo que le corresponde. Y ahí ven, pues bueno, dos informaciones que son complementarias, ¿no? Una empresa FEFE, que es una Federación Española de Farmacéuticos Empresarios, dice que hay 200 millones de recetas que no se han retirado a la farmacia. Y un estudio que hizo la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública, pues señalaba que el 16,8% de los pensionistas en Madrid renunciaba a alguno de los medicamentos que le era recetado por su médico porque no tenía dinero. Bien, además, esta historia de la exclusión de los medicamentos, Farmaindustria la ha aprovechado para aquellos medicamentos que ya no están financiados por el Sistema Nacional de Salud, incrementar notablemente su coste, ¿no? De manera que se ha incrementado un promedio de un 57% el precio de los medicamentos. Al ser ya medicamentos no financiados, entran en precio libre y, pues, naturalmente las empresas farmacéuticas pues se han aprovechado, ¿no? Además, tenemos un sistema absurdo de copagos donde se introduce el copago por el transporte, por las dietas, por la prótesis, por las órtesis. La Asociación Española contra el Cáncer ha hecho un estudio en el que ellos señalaban que las personas con cáncer, no estamos hablando de la ciudadanía corriente y moliente, las personas con cáncer iban a tener que pagar un total de 450 euros mensuales de promedio para poder acceder a las prestaciones que estaban utilizando previamente al establecimiento de los copagos. Claro, luego conviene recordar cuál es la situación del país, ¿no? Estos son el número de pensiones por tramos de cuantía, y ahí ven, por ejemplo, que un 8,51% de los pensionistas cobran menos de 300 euros al mes de pensión, que suelen ser las viudas, fundamentalmente, ¿no? Un 54,02% menos de 650 euros y un 74% menos de 1.000 euros. Y también a esto habría que sumarle que, como ustedes saben, desgraciadamente hay muchas familias donde la única retribución mensual que entra en la familia es la del pensionista, con lo cual se ha producido un hecho bastante desastroso, que es que muchas familias han sacado a los abuelos de la residencia para poder tener algún ingreso mensual en su domicilio. Lo cual es tristísimo, pero es así, ¿no? Nosotros en esta encuesta que hicimos, pues descubrimos que había algunas familias de pensionistas que tenían a su cargo 5 personas. Eso quiere decir que estaba el pensionista, probablemente la mujer, el hijo o la hija del pensionista, su marido o su mujer y algún nieto. Y todos ellos vivían de una pensión, ¿no? Entonces yo creo que esto es un tema importantísimo. Además, esta situación no se distribuye homogéneamente sobre toda la población, ¿no? Como ven, hay algunas comunidades autónomas, en particular Extremadura, donde el riesgo de pobreza es muy, muy elevado, ¿no? Y no solamente no se distribuye por los territorios, sino tampoco por grupos de población. Es decir, el porcentaje de riesgo de pobreza se focaliza fundamentalmente en las mujeres mayores de 65 años, luego en los hombres mayores de 65 años y luego en los hombres y mujeres menores de 16 años. Es decir, la gente muy mayor y la gente muy joven es la gente que tiene mayor riesgo de entrar en pobreza en este país. Estos son datos del Instituto Nacional de Estadística de 2011, o sea que la situación ahora seguramente ha empeorado de manera
de manera notable. ¿Qué sucede con todo esto? Bueno, pues echando las cuentas, nosotros vimos que aproximadamente más de 6 millones de personas tendrán serios problemas para acceder a la atención sanitaria que necesitan. Y esto se focalizará en la gente mayor, la gente pobre, la gente muy enferma con sus enfermedades crónicas, la gente que vive en el área rural y la gente que tiene alguna discapacidad. Porque en esa gente todos estos problemas se juntan a la vez y esa gente queda excluida dentro de nuestro sistema sanitario. Es decir, la gente que ahora ya no tiene derecho al sistema sanitario no está solo en Nigeria. La tienen ustedes seguramente en todas las ciudades españolas, pero sobre todo en el área rural, que es ahí donde se va a concretar ese grupo de población. Mientras que hemos tocado esto, es decir, hemos tocado los derechos, hemos puesto barreras para la atención sanitaria a la ciudadanía, en cambio no se han tocado otras cosas. Por ejemplo, el gasto farmacéutico. Las multinacionales, es decir, el único grupo que ha aplaudido el Real Decreto Ley casualmente ha sido Farmaindustria, ¿no? Porque sus intereses no se tocaron los intereses de los ciudadanos, pero no los beneficios de las multinacionales. Ahí, por ejemplo, pueden ver que si en España gastásemos en farmacia por habitante y año lo que gasta el promedio de los países de la OCDE, gastaríamos 5.000 millones de euros menos al año. Y eso se podría hacer simplemente tocando los beneficios de las multinacionales y mejorando y racionalizando la utilización de los medicamentos. También en nuestro país tenemos una sobreutilización tecnológica que es importante. Alrededor del 30% de la tecnología se utiliza de manera inapropiada y tenemos una utilización un 23% superior de TAC y resonancia magnética que la media de la Unión Europea. Y aparte del gasto...